para ser sincero, ni siquiera pensé llegar a este punto. Desde un principio, Ultimate Spider-Man no iba a ser una serie real, se quedaría solo en clips cortos. Pero sin embargo, la historia sería contada a través de un vídeo especial, narrando todo lo que había construido. Al final, terminé haciendo todo por varios motivos, y ahora estamos aquí. Pero de cualquier modo ese vídeo e historia tenía diferencias con el relato que llegó al corte final. Para empezar, para nadie es un secreto saber que mi serie está basada en el vídeo de Spider-Mike. En un principio la serie iba a ser mucho más fiel a esta primera versión, por ejemplo, respetando los casts de la tía May y el tío Ben, pero los descarté por falta de material. En cuanto a los casts de los Osborn y Electro, los descarté para buscar otras opciones. La intro llegué en un punto a considerar hacer una versión prácticamente calcada de la versión de Mike, pero finalmente me decanté nuevamente por algo nuevo. Parcialmente también me inspiré en las versiones de Ailes Jack y Spider-Gaming, pero decidí alejarme un poco para hacer algo un poco más largo y con más desarrollo. Cuando empecé a escribir la serie, esta evidentemente tenía más diferencias. Para empezar, esta en un inicio contaría con al menos 22 episodios. El primer capítulo y el segundo iban a estar ordenados de manera diferente, pues el primero acabaría con Peter desmayándose por la mordedura, mientras que el segundo finalizaría con la muerte del tío Ben, y no sería sino hasta el cuarto capítulo donde Peter se volvería un héroe. Entre otros cambios de estas primeras ideas, estaba el cast de la tía May, que en un inicio sería interpretada por Joan Cusack, que finalmente fue reemplazada por Marion Ross por falta de material. Una de las cosas que sí se mantuvo, fue que el escarabajo iba a ser el primer villano al que Spider-Man se enfrentaba. Y hablando de villanos, vamos a hablar de algunos de ellos. Entre estos estaría Electro, el cual en un inicio contaría con un origen apegado al 616, siendo un trabajador de Oscorp que sufría un accidente de laboratorio, a diferencia de la versión final donde su accidente era en realidad planeado, y tenía un rol más apegado al Ultimate. El último cambio que recibió Electro fue el de cast, pues originalmente iba a ser Lance Henriksen en lugar de Adrien Brody. Otro villano que tuvo cambios fue el de Quentin Beck, el cual no sería un pobre diablo rechazado por su ineptitud en los efectos especiales, de hecho, aquí sería un actor medianamente exitoso que incluso sería invitado a una fiesta importante, donde conocería a Peter Parker, y después de algunos episodios este volvería nuevamente como Misterio, pero ahora con un culto hacia él y poder real proporcionado por un libro de hechizos con el que trataría de conquistar Nueva York. Finalmente su cambio de cast fue algo de lo que me arrepiento, pues paso de ser Zachary Quinto para después considerar a Jake Gyllenhaal, y finalmente escogí a Ben Foster. Otro de estos cambios lo tendría el buitre, que no estuvo planeado en la serie, pues no conocía tanto material para usar. Entre los villanos descartados estaban villanos de Daredevil, como Mr. Fear, interpretado por Tobin Bell, y el Búho, interpretado por Mark Hamill. Estos no tendrían tanto desarrollo, pues Mr. Fear sería parte del clan oculto de Misterio, mientras que el Búho sería solo un empleado de Fisk. También hubo algunos personajes que al final no tuvieron aparición, como lo podría ser Hulk, que aparecería en la mitad de la temporada junto con el Duende Verde. La trama de este episodio sería muy diferente a la final, pues en Nueva York comenzaría el rumor de un monstruo en las calles, siendo este el Duende Verde, a lo que Daredevil, la Antorcha Humana y Spider-Man formarían equipo para detenerlo, al final confundiéndolo con Hulk, interpretado por Eric Bana. Y hablando de este episodio, hay algo curioso, y es que en el final se introduciría, por así decirlo, a Carnage. Así es, en el primer borrador Carnage aparecería antes que el propio Venom. Pues en el final, se revelaría que Norman tenía en su sangre un bicho rojo, evidentemente Carnage. Entre todavía más cambios, estaba el hecho de que ni Eddie Brock ni el ya mencionado Venom aparecerían en la primera temporada, al contrario de Black Cat, que iba a aparecer en los últimos episodios, y que iba a adaptar posiblemente el mejor momento de los cómics. Pero también fue descartada porque no sabía cómo introducirla a la serie. En cuanto a los aliados de Peter, estuvo entre mis planes introducir a Blade, y también, Daredevil sería el primero en descubrir a Peter, a diferencia del resultado final, donde fue el Dr. Connors. Y hablando de tramas, no recuerdo demasiado, pero también recuerdo que entre mis planes estaba hacer que Peter fuera lentamente más agresivo con el pasar de los episodios, para así ser más fácil introducir a Venom en la segunda temporada. Entre estos puntos de quiebre
Fiebre estaría uno en el cual Flash le hacía una broma, haciéndole creer que Mary Jane quería tener una cita con él, para después revelarle que todo era falso, y otro momento sería uno en el cual Spidey dejaría al borde de la muerte a un criminal en un patrullamiento con Daredevil. Otro cambio sería con los Cuatro Fantásticos, pues en un inicio Reed Richards no aparecería, pues no tenía un buen cast para este. Ahora, ya hablando de la serie como tal, hubieron varias escenas e ideas que se descartaron en esta. Para empezar, en un principio la muerte del tío Ben iba a ser igual a la de Spider-Man de Sam Raimi, con el robo del auto y todo, incluso llegué a sacarle vídeo, pero eso ya es los media pijes. No hay, es los media. En el segundo capítulo no hay mucho material descartado, como máximo la idea de incluir a otro vigilante, aunque sea como un cameo o silueta en la escena final, y que planeaba introducir a Harry desde este episodio, pero al final no lo hice, jaja. El tercer episodio es más de lo mismo, aunque aquí empiezan más cositas. Por ejemplo, la escena de Octopus y el Duende se extendió, pues en un inicio este era un clip mucho más corto, la escena de Harry y Peter iba a ser más larga, pero no se pudo dar por falta de audio, también estaba la idea de que durante la pelea en la escuela el Duende disparara bolas de fuego, descartado por falta de metraje. Y si son avispados, podrán darse cuenta que mi idea inicial de introducir a Carnage fue reemplazada para que ahora se tuviera solo un guiño a la piroquinesis de Norman Osborn en los cómics Ultimate. El cuarto episodio, para empezar liviano, la secuencia inicial del quinto con Connors asesinando a su doctor originalmente iba a formar parte del episodio 4, pero por cuestiones de que tenía que sacar el episodio pronto y ya que no sabía dónde encajarlo, decidí moverla hasta el capítulo número 5. También, ambos episodios tuvieron casi escenas completas descartadas. Por ejemplo, tal vez recuerden la escena donde Peter se llevaba un saco de Connors, escena que al final no llevó a nada, o al menos eso terminó pasando. La idea original era que Spider-Man investigara el ADN en el saco, guardándolo todo en una memoria que después le daría a Mary Jane al confundirla con otra, donde él y Mary estaban haciendo un trabajo en equipo. Hasta el episodio 5 se vería que Mary Jane estaría escuchando el audio en la USB, siendo la primera en descubrir la identidad del arácnido. Si creían que el enfrentamiento contra el lagarto estaba sobrecargado es porque no vieron la idea original, pues la pelea iba a ser más larga, además de que Blade se sumaría, junto con Moon Knight, o bueno, este no tanto, pues solo se haría una mención donde Reed Richards diría que encontró lo que parecían ser navajas en forma de croissants encajadas en los lagartos. Y obviamente, Connors iba a fallecer en su pelea contra Spidey, pero decidí dejarlo vivo para intentar volverlo algo como un mentor para Peter. En el episodio 6, se reemplazó la batalla final original contra Misterio por otra nueva, cosa obvia, pues debía adaptarse mejor para la trama. Tenía en mente hacer una escena con Robert Englund como un jardinero en la pesadilla de Peter, pero se descartó por falta de material, y para no agregar tantas referencias a Pesadilla en la calle Elm. El cast del director mamón originalmente iba a ser Paul Giamatti, pero para encajar mejor con la historia me decanté por Tom Welling. Y por supuesto, la idea de incluir a Tobey Maguire como el actor del Hombre Libélula, descartado porque quería darle un cambio más importante, y al final lo recibió, al hacer del padre de este Spider-Man en su juventud. En el episodio de Electro, en cierto punto estuvo la idea de reemplazar a Adrien Brody por otro actor, por motivos que estaban pasando en esos entonces, pero por falta de un cast mejor o de motivos verdaderos, se quedó. Otra idea era que se vería a Kingpin siendo más agresivo con Max, pues casi le gritaría. Decidí cambiar esto, ya que Kingpin no es un villano que necesite enojarse para imponer. En un momento también estuvo pensando un cameo de Christian Bale como Tony Stark contactando a Peter, descartado ya que quise que el primer contacto entre este y los Ultimate fuera con Fury y el Capitán América. Y por supuesto, en un inicio Electro iba solo a ser llevado a la cárcel, a diferencia del resultado final, donde terminó muriendo. O tal vez no, el octavo fue uno de mis favoritos, pero tampoco se salva de ideas y secuencias eliminadas. Por ejemplo, desde el principio el traje del buitre iba a ser verde, pero me escogí un gris o negro para que fuera más fácil que las escenas conectaran entre sí. El primer encuentro entre el buitre y Spider-Man iba a tener de fondo la canción Skull de Nirvana, en lugar de Smells Like Teen Spirit. Y si conoces los cómics Ultimate, sabrás que Blacky Drago es el buitre de este universo, no Adrian Toomes. Esta libertad que me tomé fue en primer lugar una referencia a la cancelada Spider-Man 4, y también ya que quise darle a Blacky otro rol, uno que tal vez ya vieron en ese episodio, y casi nadie se dio cuenta.
Para el enfrentamiento final, entre las ideas descartadas era que por ejemplo, el buitre muriera explotado por una de sus bombas, otra era que muriera por una fuga de gas, pero decidí escoger el mal funcionamiento de sus alas, para hacer todavía más malvado a Norman. Finalmente, Eleanor Toombs, si bien estaba desde el inicio, su destino en este episodio fue incierto, pero mi idea era que se tomara varios mantos a través de la serie, por ejemplo, haciéndose una versión femenina del escarabajo, una visión alternativa de Bull 3, villana rumoreada de Spider-Man 4 y por supuesto, Black Cat. Sin embargo, toda esta historia, por más bella que suene, no tuvo un final, o al menos no el que yo quería. El episodio 8 de momento es el último capítulo subido al canal, sin embargo yo quería terminar de otra manera este show, con una batalla final contra Kingpin, y otros villanos de por medio, siendo estos Bullseye, Elektra y Punisher. Pero, ¿por qué no fue así? Hubieron varios motivos, pues el 9º episodio simplemente no me convenció desde el inicio, pues para introducir a Elektra tendría casi que ser gran parte de la historia de Daredevil del 2003, así que ya no sentía tanto ese gusto de editar, sino que ahora solo tenía que recortar, rezando para que no me bajaran el vídeo por copyright. Si bien tenía buenas ideas para estos, solamente no quise seguir, pues ya no sentía que era la misma serie. Ya no era la historia que quería contar, por más que me convencía de lo contrario. Venom no tenía que estar establecido, Black Cat de Felicia Hardy tendría que estar rondando por Nueva York, Johnny Storm tendría que tener una amistad mejor con Peter, Daredevil tuvo que ser el primero en descubrir a Spider-Man, y demás cosas, que al final me hicieron preguntarme si es que en serio lo hacía porque quería, o porque quería contentar a un público, a una audiencia, la cual, desde hace rato ya ha entrado en una decadencia terrible. Por más que me duela decirlo, la verdad es que sí. Odio Ultimate Spider-Man en un punto, pero a su vez, no puedo evitar ver con nostalgia los primeros días de esta, ver su época dorada, y los planes que tenía a futuro. Quién sabe si este relato llegue a su final.